Buenas tardes, vamos a dar comienzo al estudio bíblico, tercera parte de las fiestas y los sábados ceremoniales. Y durante estos estudios bíblicos hemos estado hablando sobre por qué razón malinterpretan los 10 mandamientos versus las leyes ceremoniales y las leyes morales. Mire, en el mundo ahora mismo, en la tierra donde vivimos, no hay una sola ley. Hay varias leyes. El Código Civil, el Código Penal, ley de tránsito, ley de menores, ley de armas, ley de maltrato de mujeres y hombres, ley civil. Esas son algunas de las tantas leyes que existen en el mundo, en la tierra. De la misma manera, el gobierno de Dios se rige por leyes. Y es entonces que el Señor tiene dos leyes. Una ley que es la eterna, que son sus 10 mandamientos, son eternos y están desde antes de la creación del mundo. Y la otra ley es la ley temporaria ceremonial, que se le entregó a Moisés para entregarla a los levitas, al pueblo judío. Y hemos explicado cómo en la ley temporaria que se le entregó a Moisés, según el pueblo iba fallando y cada día se sucumbía en pecado, se le iba adicionando algo más. Y desde Caín y Abel, que comienza todo este proceso, hasta Abraham se le adicionó la circuncisión. Entonces estamos viendo, escuchando pastores que están mezclando la ley en 613 decálogos y la ponen en una sola ley y dicen que en la gracia Jesús es la crucifixión y en todo esto abolió la ley. Y eso es incorrecto, porque la única ley que Jesús abolió en la cruz del Calvario fue aquella ley que tenía que ver, mi amigo y hermano, con la ceremonial. Matar el cerdo, matar el cordero, para que el cordero derramara su sangre en representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa situación, ahí nos hemos visto envueltos. La ley ceremonial que el Señor también abolió y quitó tenía que ver con rituales de días de fiestas anuales, tales como la Pascua, tales como el sábado anual o los 7 sábados anuales que habían instituido en diferentes fiestas los judíos. Y esos sábados anuales fueron los que fueron abolidos, que nada tienen que ver con el sábado de la creación, mis hermanos. Son unos sábados completamente diferentes, sábados totalmente con diferentes propósitos para el reino de Dios. Y en la segundo tema de este estudio sobre los días, sobre las fiestas y sábados ceremoniales, nos quedamos hablando sobre cómo era que el Señor a la ley ceremonial le iba adicionando cargas, porque el pueblo judío seguía adicionando pecado. Y hoy vamos a comenzar en esta tercera parte a explicarte los textos mal interpretados por estos pastores que, porque no creen en el Antiguo Testamento y no creen en el contenido, porque dicen que es un viejo pacto que ya pasó y lo especifican directamente como el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Dejando de perspectiva de que si usted no entiende, que si usted no entiende el Antiguo Testamento, no va a poder entender el Nuevo.
Cuando Jesús se le presentó a los discípulos y les ofreció el soplo del Espíritu Santo, es una de las partes más mal interpretadas en este tema. El soplo del Espíritu Santo y los discípulos es un relato que la gracia confunde y malinterpreta. En Levítico capítulo 23, verso 9 al 11, en el 16 Abib, en la primicia de la gavilla, que era sombra y figura de la resurrección de Cristo, el sacerdote debía mecer las gavillas ante Dios para que seáis aceptos. Esta presentación de las gavillas ante Dios era un símbolo de que Cristo, luego de su resurrección, había de presentarse ante Dios Padre para asegurarse de que su obra en la tierra era aceptable. Es por esto que María Magdalena quiere tocar a Cristo luego de su resurrección y el Señor le dice: no me toques porque aún no he subido al Padre, o no he subido a mi Padre. Juan capítulo 20, verso 17. Amigo que me estás viendo, Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían tener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a sus hijos. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, de acuerdo a Isaías 13:12. En el cielo y la tierra toda potestad era dada al príncipe de vida, y él volvería a sus seguidores. Es un mundo de pecado para darle su poder y gloria. Después de que Cristo ascendió para recibir la aceptación de Dios Padre, el Señor regresó a la tierra y se presentó a dos discípulos, que se dirigían a Emaús. Esto ocurrió todavía dentro del primer día de la semana, o sea, domingo del 16 de Abib. Lucas 24:15 dice: y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, refiriéndose a los discípulos, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. De Jerusalén a Emaús hay una distancia de 70 estadios, de acuerdo a Lucas 24:13, que viene a ser alrededor de unos 11 kilómetros aproximadamente, es decir, un recorrido de 3 horas y media, más o menos caminando a pie. O caminando, ¿verdad? Porque si está a pie es lo mismo. Cuando los discípulos llegaron con Jesús a Emaús, el día ya había declinado, es decir, el día bíblico 16 de Abib ya había terminado y era entonces la noche del 17 de Abib. Ellos se encontraron en el aposento. Cristo bendijo la comida, luego levantó las manos para que los discípulos vean sus heridas y después desapareció. Léase Lucas capítulo 24, verso 30 al 31. Pero también esta gran nueva para comunicar no puede permanecer sentados conversando. Han despreciado su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas de los discípulos que estaban en la ciudad. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ella. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un ser vivo y ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Sumamente interesante esto. Así es la realidad. Después de Cristo
se aparece a sus discípulos en Jerusalén. En Juan 20, 19 al 22, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana. Si nos encontramos en el primer día de la semana, o sea, domingo, pero ya llegó la noche, entonces estamos en el 17 de la vid. Es decir, que luego de que Jesús llegó a Emaús y concluyó el domingo, se apareció entonces a los discípulos en Jerusalén. Amado hermano, esa es la realidad. Al llegar a Jerusalén, los dos discípulos entraron en la puerta oriental que permanecía abierta de la noche durante las fiestas. La casa estaba oscura y silenciosa, pero los viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. Fueron al aposento alto donde Jesús había pasado las primeras noches de las últimas noches antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabía que los discípulos no dormían antes de saber con seguridad lo que había sido del cuerpo del Señor. Amados hermanos, encontraron la puerta del aposento trancada seguramente. Llamaron para que se la admitiese, pero sin recibir respuestas. Tocaban, amado hermano, tocaban. Amado hermano, y entonces dieron su nombre. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro invisible entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante entender que Jesús se apareció a sus discípulos en el aposento alto el 17 de la vid un lunes y no el 16 de la vid un domingo? Esto no lo entienden los pastores, porque ellos quieren solamente interpretar el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús está hablando, que se empieza a relatar la historia del Nuevo Testamento, no podemos comprender este concepto de la mañana por el hecho de que en Hechos capítulo 11, verso 9, usted va a notar que Jesús hace una pregunta: ¿no es el día de 12 horas? Es por eso que ellos no lo entienden, porque no estudian el Antiguo Testamento con el interés de interpretar el Nuevo. No entienden que el tipo y el antitipo chocan entre sí y se expresan y aumentan el conocimiento que debe tener cada ser humano de lo que Dios quiere que tengamos. ¿Y sabe por qué ellos no entienden esto? Porque el cuerno pequeño dice que ellos guardan el domingo. Porque Jesús sopló el Espíritu Santo a sus discípulos en domingo. O sea, una de las excusas, de las razones que dan ellos es decir, ¿sabes por qué yo guardo el domingo? Independientemente que el Papa o el cuerno pequeño lo hayan hecho. Es porque Jesús dio el soplo del Espíritu Santo y eso es suficiente para guardar ese día. Pero sin embargo, cuando Jesús sopló el Espíritu Santo a sus discípulos, ya no era domingo en el día bíblico, sino que era lunes, segundo día de la semana. Eso es lo que ocurre, porque ellos están midiendo el día basado en 24 horas. Y no entienden aquella parte que ya Jesús había hablado. En Juan capítulo 20, 22, dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Además, es importante entender que en ninguna parte de la Biblia se nos manda a conmemorar el soplo del Espíritu Santo. Porque si Jesús hubiese mandado, ordenado el Espíritu Santo, la tercera divinidad, la tercera parte, el tercer ser de la divinidad, y si se hubiese establecido un día, solamente si se hubiese establecido un día, para que a través del Espíritu Santo, si se hubiese establecido un día, hubiésemos recibido que hoy se estuviera endiosando el Espíritu Santo, y no era el propósito. Por eso el Señor dijo en el segundo mandamiento que no hayan dioses ajenos, que no nos inclinemos a ellos, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en ninguna de esas partes. Entonces, mis amados hermanos, más bien
La Biblia nos manda a recibir el bautismo del Espíritu Santo diariamente para andar, amados hermanos, en el camino de la santificación. De acuerdo a Filipenses, amado hermano, de acuerdo a Filipenses, capítulo 1, verso 6, Filipenses 2:13, Filipenses 3:12. Entonces, en todo este meollo de que no se estudia por qué Dios le estableció una ley específica a los judíos y a los levitas, adicional a los 10 mandamientos. Y es lo que ellos no le quieren explicar, y es lo que estamos haciendo a través de estas grabaciones para el beneficio suyo. Usted no está obligado a seguir estas grabaciones, pero sí yo les recomiendo que las estudie si las está escuchando y las analice, porque por eso le estamos dando los textos específicos. Entonces tenemos que entender que era el sábado ceremonial y el sábado del cuarto mandamiento. Eran dos cosas diferentes. Como hemos hablado en los dos estudios anteriores de este tema, los sábados ceremoniales se caracterizan por tener una fecha específica y un mes específico, y establecidos por Dios esa fecha específica y ese día específico, y no por el hombre. El sábado semanal, el séptimo día de la semana, no tiene fecha y cada semana cae en diferentes fechas. El sábado del cuarto mandamiento solo le interesa el número del día de la semana, el séptimo, así como lo establece Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Hay personas, y específicamente pastores, que con el ánimo de confundir a las personas dicen que debido a que el cuerno pequeño cambió el calendario bíblico, no podemos saber hoy en qué día es sábado. Esto fuera cierto si nos interesara saber el sábado con fecha exacta. Pero aquí, en cualquier lugar del mundo, la semana tiene 7 días. Y el domingo es el primer día de la semana. Y el sábado es el séptimo día de la semana, donde sea que el hombre se encuentre en el mundo hoy. Es decir, no hay excusa para no guardar el sábado del cuarto mandamiento. Por más excusas que inventen, el sábado sigue siendo el séptimo día en el calendario. Y tengo que decirte que Dios perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Número 14, verso 18. Entonces, ¿cuáles son esos textos que confunden? Que utilizan los pastores para mantenerte engañado a mitad y no usan los contratextos ni el pretexto, sino que cogen un tramo y con eso quieren seguir alargando y buscando para que entonces tú caigas en la mentira del cuerno pequeño. Pero yo tengo que decirte que existen otros versículos que pueden resultar confusos si no estudia y si no se entiende la ley ceremonial que está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Oiga lo que dice Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Te está diciendo que se está refiriendo a la fiesta de las Pascuas anuales. El día que se debía sacrificar el cordero pascual era la Pascua, o sea, el 14 de Abib. En ese versículo parecía que nos encontramos en el 14 de Abib, pero si leemos más adelante Lucas capítulo 22, verso 8-9, el contexto. Si lo leemos, dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús recién estaba mandando a Pedro y a Juan a preparar, a hacer las preparaciones para la Pascua. Es decir, no podemos estar en el Abib 14 cuando ya se debía santificar
el Cordero Pascual, sino que en estos versículos debe ocurrir el día antes, el 13 de Aviv, porque era preparación de la Pascua. De igual manera ocurre con el siguiente versículo de Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? La traducción dice primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Como ya estudiamos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el 15 de Aviv. Si en Mateo 26, 17 nos encontramos en el Aviv 15, el día 15 de Aviv, noche en la que se debía comer el Cordero Pascual, no tendría sentido que ese día recién estén haciendo los preparativos que se debiera realizar antes del día 14 de Aviv. Es decir, Mateo 26, 17 tiene que ocurrir un día antes del 14 de Aviv. El jueves 13 de Aviv del año 31 es que estaba ocurriendo ese evento. Al atardecer de ese día, que era jueves, el 13 de Aviv, empieza recién el viernes, el 14 de Aviv. Esa es la noche del 14, pues el día bíblico consiste de noche y día, mientras que en nuestro calendario gregoriano el día consiste de medianoche, madrugada, día, tarde y noche, lo cual genera confusión al leer las escrituras. El problema es que cuando usted está leyendo las escrituras no la puede leer analizando los textos basados en el calendario actual gregoriano, porque ese calendario no existía en los tiempos. En la Biblia es bien simple: la oscuridad es noche o tarde y la luz es día o mañana. Un día bíblico consiste de su noche y día, o tarde y mañana. Mateo 26, 20 se trata de la noche del viernes del 14 de Aviv, pues con la oscuridad del jueves acabó el día jueves y llegó la noche del viernes. En nuestro mundo es al revés. A las 12 a.m. ante meridiano decimos ya amaneció, de madrugada. Llamamos a la noche día y cuando llegan las 12 p.m. pasado meridiano decimos ya atardeció. Llamamos al día noche. Y eso ha creado un conflicto entre los que predican la gracia, porque no han descifrado esta situación, porque están contabilizando el calendario basado al calendario gregoriano existente y no al calendario justiniano, que era el que se corría en el tiempo, el de Jesús, junto con el calendario lunar. O sea que el día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado o inmolado. La cena que Cristo comió con sus discípulos la noche del 14 de Aviv era la primera cena establecida para sustituir la Pascua. La Pascua de la ley ceremonial debía conmemorarse la noche del 15 de Aviv y no como ya estudiamos, Cristo pasó todo el 15 de Aviv en la tumba. Y eso lo expliqué en el segundo capítulo anterior a este, cómo ocurrió. Los pastores dicen que el Señor llegó al corazón de la tierra y Jesús no fue enterrado bajo la tierra. Jesús fue enterrado sobre la tierra en una tumba que estaba, un cajón hecho en piedra, que estaba sobre la tierra, y lo metieron ahí dentro y pusieron una piedra. No lo metieron en un hoyo dentro de la tierra. Lucas 22, 17 al 19 dice: haced esto en memoria mía. Cristo, al celebrar la primera cena o la cena del Señor, puso fin al ceremonial de la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura. Cristo es nuestro Cordero Pascual y nuestra primicia.
de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5, verso 7, y capítulo 15, verso 20 y 23. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura con sus 2 sábados ceremoniales eran sombra y figura de la primera venida de Cristo. La cena del Señor ya no anuncia su primera venida, sino que anuncia su segunda venida. En Mateo 26, 29 dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, que cuando lo tengo de beber, de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La primera cena es un rito del nuevo pacto que sirve para, número 1, conmemoración. Todo lo que ocurrió a Cristo. Número 2, sirve como un acto simbólico de su segunda venida a la tierra gloriosamente. Tanto la cena del Señor como el levantamiento como el lavado de los pies de Juan 13, 2 al 5 son el rito del nuevo pacto. Y dicho sea de paso, de la misma manera que el Señor dijo: hacer esto en memoria de mí, ordenó que nos laváramos los pies uno a nosotros como acción de humildad, y no lo hacen las iglesias. Y nos invita a hacerlo para acelerarlo hasta que Cristo venga por segunda vez, no temporeramente. Cristo no debía comer el cordero pascual de la noche del 15 de la vid. ¿Por qué? Número 1, porque Cristo era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, porque Cristo no estaba sentenciado a muerte y no necesitaba sustituirlo como lo necesitamos nosotros, porque Cristo no era un pecador. Ahora, me pregunto, ¿qué pasaría si alguien viene con una Biblia católica y nos muestra que Daniel 7:25 dice: pensará en cambiar las fiestas y las leyes ceremoniales? ¿Qué pasaría si nos dicen que debemos celebrar las fiestas de la ley ceremonial? Debemos tener en claro que celebrar las Pascuas es negar a Cristo, ya vivo por primera vez y que ya fue inmolado por nuestros pecados. Es cierto que el Levítico dice estatuto perpetuo, pero era estatuto perpetuo hasta que el símbolo se encontrara con la realidad. Cristo es nuestro Cordero Pascual y ya ha sido crucificado. 1 Corintios 5, 7. Ahora, ¿qué son los estatutos perpetuos? ¿A qué se refiere la Biblia con los estatutos perpetuos? Hay varios ejemplos que debemos tomar de las Escrituras para demostrar que estatuto perpetuo de la ley ceremonial no significa eterno, sino más bien hasta que su símbolo se encontrara con la realidad. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 18, 23, por eso es que no lo entienden, porque toda esa explicación, el Antiguo Testamento, que es quien origina todo esto, también te dice cuándo es la salida, y ellos la están buscando en el Nuevo Testamento. Números capítulo 18, verso 20 dice: la ley ceremonial indicaba que solo los levitas llevarán a cabo el servicio al tabernáculo de reunión, y este será un estatuto perpetuo. Solo los levitas. Pero sin embargo, el libro de Hebreos, el apóstol Pablo claramente nos enseña que hubo un cambio de sacerdocio en Hebreos 7:12. Es decir, el sacerdocio levítico, que era estatuto perpetuo, llegó a su fin en Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo celestial, y ya no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, verso 17. En Hebreos 7:18 el apóstol dice que el mandamiento anterior, el sacerdocio levítico, el estatuto perpetuo, fue abrogado por ser ineficaz y ser inútil. Esto es un ejemplo más de que los estatutos perpetuos de la ley ceremonial pueden ser abrogados, a diferencia de los 10 mandamientos que no pueden ser abrogados. Pues los estatutos de la ley ceremonial son sombra y figura de las cosas verdaderas celestiales. Cristo se hallaba en el punto de la transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años
había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorarse su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de los siglos. El rito de la Cena del Señor fue dada para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con gran poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en nuestro favor. Además, mi amigo y hermano, si me estás viendo y estás analizando este video, si la ley ceremonial, si las fiestas, las Pascuas y los sábados ceremoniales fueran eternos, ¿dónde deberíamos celebrarlo? Tendríamos que celebrarlo en el lugar que Jehová nos mandó a celebrarlo, dentro de la ley ceremonial, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Y eso lo establece Deuteronomio capítulo 16, verso 2 al 5. El lugar donde habita el nombre de Jehová es el Decálogo. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:11. Es por esta razón que todos los israelitas eran convocados al santuario terrenal para celebrar las santas convocaciones, porque en el lugar santísimo del tabernáculo se encontraba el Decálogo. Pero nuestros días, ¿dónde se encuentra hoy esa ley y ese Decálogo? La ley se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial, no se encuentra más aquí en la tierra. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se cumplió a cabalidad con la primera venida de Cristo y además fue reemplazada por la Cena del Señor. Cristo cumplió con la ley del 14, del 15, del 16 de la vid. Celebrar la Pascua sería celebrar la espera del Mesías, es decir, sería negar que Cristo es el Mesías. Y así como la Cena del Señor reemplazó la Pascua, el rito de bautismo fue instituido para conmemorar la resurrección de Cristo. El rito del bautismo fue establecido o instituido para conmemorar la resurrección, no para conmemorar un día de reposo, como dicen por ahí. Ambos importantes sucesos tienen su peculiar conmemoración. Al participar del pan quebrantado y del fruto de la vid en la Cena del Señor, recordamos su muerte hasta que Él venga. En la partición del pan. Así se renuevan en nuestra memoria las escenas de su pasión y muerte. Conmemorando la resurrección de Cristo, al ser sepultado con Él, en el bautismo levantamos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida y semejanza a Jesucristo. Ahora, ¿qué significa el simbolismo de comer la carne y beber la sangre de Cristo? ¿Qué significa ese simbolismo? Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y esparciéndonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo tiene. Así igual Cristo no tiene valor para nosotros si no lo comemos y si no lo conocemos como Salvador en el simbolismo de la cena personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará a ninguno. El primer significado, comer la carne y beber la sangre de Cristo, es recibirle como Salvador personal. La carne de Cristo es vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, gracias a la cual somos completados en Él y así somos justificados ante Dios. Comer de su carne significa creer
que en Cristo tenemos la justicia y el carácter perfecto con el cual podemos ser aceptables ante Dios. Beber su sangre es creer que nuestros pecados son perdonados en virtud de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si aceptamos esto hoy, contemplamos su amor y su muerte en la cruz, podremos llegar a participar de su naturaleza, lo que significa andar en el camino de la santificación, mi amigo y hermano. La obediencia a la ley, que es un resultado de haber sido aceptado por la justicia de Cristo. Es así que comer su carne y beber su sangre, en un segundo significado, implica la verdadera conversión como fruto de la justificación, o también, en otras palabras, el abandono de la práctica del pecado. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento, creían y eran bautizados y se levantaban para, amados hermanos, aprender, y se levantaban, amados hermanos, para andar en novedad de vida con nuestras criaturas en Cristo Jesús. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo. Así que, como Él es puro, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sorbios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal a medida que se alimentan de su palabra. Hallarán que es un espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador, por factor transformador. De su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. En resumen, comer la carne de Cristo representa, número uno, la justificación. En el santuario celestial, Cristo es nuestra justicia perfecta y nuestro mediador ante Dios Padre. Cristo, sumo sacerdote, nos otorga el Espíritu Santo como agente regenerador. Número dos, para la santificación, abandonar la práctica del pecado. Si en el hombre no hay fruto, no hay obediencia, no hay santificación, no hay abandono de las prácticas del pecado, entonces nunca se ha recibido a Cristo como Salvador personal y entonces la fe es muerta. Santiago 2:26. Mi amigo, habían 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto al santuario, de acuerdo a Éxodo 23, versículos 14 al 16. Por algún tiempo Silo fue el lugar de reunión, pero más tarde en Jerusalén llegó a ser el centro de culto de la nación y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. Al inicio de nuestro estudio, en el capítulo 1 de estos mensajes en YouTube, dimos una lista de las 3 fiestas solemnes y de los 7 sábados ceremoniales de Éxodo 34, 18, 23, Deuteronomio 16, 16, Segunda de Crónicas 8, 13. 3 veces al año. La primera fiesta era los panes sin levadura o acimos. La segunda fiesta, la semana de los Pentecostés. La tercera fiesta, la fiesta de las cabañas, recolección de los tabernáculos. En el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Estas fiestas reconocían la bondad de Dios en los productos del huerto, del olivar y de los viñedos.
Así es como se contempla la serie de reuniones festivas por años. Ahora, ¿por qué es importante saber manejar todos estos nombres de la ley ceremonial? ¿Por qué es importante conocer eso? Mi hermano, porque a nosotros conocer esto, es que podemos comprender la naturaleza de la eternidad de los 10 mandamientos. Y es que podemos comprender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y no cambia. Y a través de conocer esto, es que vamos a heredar la vida eterna en obediencia al mandato de Dios. Porque los 10 mandamientos no nos salvan, pero nos mantienen de frente a la realidad y nos avisan. Es el biombo de la policía que está anunciando que estoy presente. Jesús está aquí, no cometas, no mates, no robes. ¿Y por qué? Porque en la Biblia católica, por ejemplo, Daniel 7:25 dicen, incorrectamente cambiará los tiempos de las solemnidades, de las leyes o de la ceremonia. En lugar de decir lo correcto, pensará cambiar los tiempos y su ley. El cuerno pequeño quiere que los hombres piensen que Daniel 7:25 se refiere a un cambio en cuanto a la ley ceremonial en lugar del cambio que ellos hicieron de los 10 mandamientos. Y si usted busca los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ellos eliminaron 3 mandamientos. Lo de inclinarte a las imágenes, lo de las imágenes y el sábado. Y el sábado, que en los 10 mandamientos caía en cuarto, ellos lo pasaron a 3, al tercero. La Biblia enseña que en la ley ceremonial habían 3 fiestas solemnes anuales, nada más. Sin embargo, el cuerno pequeño enseña incorrectamente que son 7 fiestas. Número 1, la Pascua. Número 2, los panes y levadura. Número 3, la fiesta de Gavilla. Número 4, la fiesta del Pentecostés. Número 5, la fiesta de las trompetas. Número 6, fiesta de la expiación. Número 7, fiesta de las cabañas. Esto no tiene ningún fundamento bíblico. La Pascua no era ni fiesta ni sábado ceremonial. El toque de la trompeta no era una fiesta, era un sábado ceremonial. De igual manera que el 10 de mes séptimo, el día de la expiación, era un sábado ceremonial y no una fiesta. Hay gente que utiliza el siguiente texto para decir que la Pascua era una fiesta. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primer y último día eran días de santa convocación durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. La fiesta que seguía la Pascua, la cual era un día de preparación para dicha fiesta, era la fiesta de los panes sin levadura o ácimos y duraba 7 días. El primer y último día de esta fiesta eran sábados ceremoniales. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 2 anterior, en la sección de la Pascua. Amado hermano, la fiesta en la Biblia no es sinónimo de santa convocación o sábado ceremonial. Dentro de la fiesta habían las santas convocaciones o sábados ceremoniales feriados. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura o ácimos duraba 7 días y tenía 2 santas convocaciones a sábados ceremoniales. Las santas convocaciones o sábados ceremoniales se llamaban sábados porque tenían las mismas restricciones del sábado semanal del 4º mandamiento y también tenían su día de preparación. Eran 5 sábados ceremoniales, se encontraban dentro de las 3 fiestas anuales, mientras que 2 sábados ceremoniales no estaban dentro de ninguna fiesta anual. El primero del mes séptimo para el toque de la trompeta y el 10 del mes séptimo para el día de la expiación del juicio simbólico. El cuerno pequeño quiere que se celebre la fiesta, pero como día de la semana, sin ver la fecha y el mes específico. Es por eso que ellos tienen Viernes Santo, Domingo de Resurrección, y etcétera, etcétera. En la ley ceremonial, la Biblia dice, la fecha es invariable. El día de la semana es variable.
mientras que el cuerno pequeño celebra su fiesta con fechas variables y días de las semanas invariables. En Números capítulo 9 ocurre la única excepción en la cual se permitió que unos hombres que estaban inmundos y que por ello no pudieron celebrar la Pascua del 14 del mes primero, la celebran el 14 del mes segundo. Pero esto fue una única excepción debido a las circunstancias. Ya hemos estudiado anteriormente la Pascua, amado hermano. Y también la primera fiesta anual. La fiesta de los panes hacemos sin levadura con sus 2 sábados ceremoniales. Y tenemos que continuar en nuestro próximo estudio con la parte de la fiesta de la siega llamada el Pentecostés. Y ese lo voy a dejar ahí porque ese nos va a tocar otros temas. Y yo quisiera, amado hermano, que tú analizaras algo conmigo que te voy a explicar. Fíjate que hemos sacado un tiempo para explicarte detalladamente lo que el Señor quiere que tú aprendas. ¿Y por qué el Señor quiere que tú aprendas esto? Para que no te dejes engañar con que cuando Jesús dijo consumado es, todo lo que era ley se había abolido. Todo lo que te he ido mencionando desde el tema 1 en el estudio completo de las fiestas y sábados ceremoniales es lo que ha sido derrocado. Pero también te he ido probando cómo el mandamiento de Dios se ha mantenido sin alteración y se ha mantenido firme hasta el día de hoy. En ti está, como ser humano, seguirle creyendo a aquellos que están adulterando, fornicando, quitando y añadiendo a la palabra de Dios, como lo están haciendo depravadamente en los altares, aquellos que persiguen la gracia. También de ti depende, en oración, pedirle al Señor discernimiento y sabiduría. Y si este estudio que estamos llevando a cabo verdaderamente es el precepto de nuestro Señor Dios. Que Dios te bendiga y ojalá tú puedas tomar una decisión en tu vida. Ir conociendo lo que te estamos explicando. ¿Te quieres comunicar conmigo? Mi nombre es el apóstol Manuel Villanueva. Te puedes comunicar conmigo al 609-963-9292. Dios te bendiga.